El área de Educación Teológica de la Convención Nacional Bautista de México le saluda. Pues el cielo se oscurece a pleno mediodía. De repente, un zumbido sordo empieza a llenar el aire, un ruido que crece hasta volverse ensordecedor. Y entonces caen. Millones y millones de insectos cubren absolutamente todo. Ujú. En cuestión de horas, todo lo verde desaparece, no queda ni una sola hoja. Para una sociedad antigua, esto no era solo un mal día, era el colapso absoluto de su civilización. Sí. Y hoy tenemos sobre la mesa un análisis profundo, una charla sobre un documento que explora este mismo escenario. Vamos a sumergirnos en los primeros versículos del antiguo libro bíblico de Joel. Sí, un texto sumamente revelador. Exacto. La misión de este análisis es descubrir cómo una catástrofe agrícola, una plaga de langostas de hace miles de años, resulta ser un mapa, sorprendentemente actual para entender las crisis modernas tanto a nivel personal como institucional. Y creo que para dimensionar realmente lo que pasa en este texto, tenemos que salirnos un poquito de nuestra mentalidad moderna. Hoy si hay una mala cosecha, pues los supermercados simplemente importan el producto. Claro, sube el precio y ya. Ajá, seguimos con nuestras vidas. Pero en la antigua Judea, que era una economía agraria de subsistencia, una plaga de langostas significaba la muerte. O sea, no habría comida para el invierno, el ganado moriría y, fíjate, incluso las ofrendas en el templo tenían que suspenderse. Era un colapso económico, social y espiritual todo al mismo tiempo. Vamos a desempacar esto a detalle porque la forma en que el texto describe la plaga es brutal. El profeta Joel no solo dice, vinieron las langostas, sino que detalla una progresión quirúrgica. El documento que revisamos cita, lo que dejó la oruga lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón, el revoltón. O sea, no fue de un solo golpe. Exactamente. Fue una destrucción sistemática. En oleadas. Sí, y esa especificidad que usa el autor no es casualidad. El punto aquí es que la devastación no llegó como, digamos, un terremoto repentino. Llegó como una agonía prolongada. Justo cuando la comunidad pensaba, bueno, al menos sobrevivió esta parte del trigo, llegaba la segunda ola. Uf. Es la aniquilación total de la esperanza a través de la repetición del trauma. Y ahí es donde el texto se vuelve un espejo tan claro para nosotros hoy. Es la anatomía de un colapso. Pensémoslo como un desastre financiero moderno, pero en cámara lenta. Primero hay una caída en la bolsa, ¿no? Y los ahorros se reducen a la mitad. Ajá, la primera ola. Sobrevives a eso. Pero luego hay recortes en tu empresa y pierdes el empleo. Segunda ola. Y justo cuando intentas equilibrarte, ocurre una emergencia médica catastrófica. Es un efecto dominó donde cada crisis se lleva lo poquito que la anterior había dejado. Es una excelente ilustración. Ese colapso en oleadas destruye algo más profundo que la economía. Destruye, la resiliencia psicológica. Y aquí la perspectiva de la fuente entra en un terreno profundamente teológico. Joel enmarca esta catástrofe con una premisa que cambia todo. Él dice, palabra de Jehová que vino a Joel. Pero a ver, detengámonos ahí, porque esa frase suena común en la Biblia, pero, tiene implicaciones enormes. Totalmente. Lo que está diciendo es que, frente al caos, Dios no permanece en silencio. El desastre natural se convierte en un lenguaje. Cuando la rutina humana se vuelve complaciente, el silencio se rompe mediante una interrupción radical. La crisis no es un accidente del universo, sino un despertador espiritual. Cuando a alguien le va mal hoy, la tendencia es buscar una causa lógica. Llamamos a los economistas. Si decimos que todo desastre es un mensaje divino, ¿no estamos a un paso de culpar a la gente por sus tragedias? ¿Suena peligroso asumir que es un castigo? Esa tensión es crítica, sí. Y la fuente aclara que no toda tragedia es un castigo directo, o sea, por un pecado específico. El documento plantea el mecanismo de la crisis. La cuestión no es Dios mandó esto porque mentiste, sino ¿qué hace la crisis con nuestra estructura interna? ¿A qué te refieres con la estructura interna? Pues cuando hay abundancia, la tendencia natural es la autosuficiencia. Empezamos a creer que tenemos el control, confiamos en nuestras fuerzas. La crisis rompe esa ilusión brutalmente.
Obliga a preguntar, ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? Te quita los adornos y te deja con los cimientos. Exacto. Y aquí se menciona el principio de Romanos 12:2. Toda disrupción puede ser transformada en un acto que moldea el carácter, incluso si al principio, pues, no se entiende. Y me parece brillante cómo la fuente traslada esto de la tragedia antigua al contexto de la Iglesia evangélica contemporánea. Se mencionan desafíos muy actuales, disminución de influencia cultural, secularización y crisis internas como divisiones o escándalos. Sí, la erosión gradual. Es la oruga, luego el saltón, pero en formato institucional. Claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la respuesta automática hoy ante un escándalo es llamar a expertos en relaciones públicas. Se cree que con una mejor campaña de marketing se arregla. Y ese es exactamente el punto ciego. Tratar una crisis de identidad profunda como un problema de marketing es como intentar curar una hemorragia interna con maquillaje. El texto exige discernimiento espiritual, no soluciones humanas rápidas. Preguntarse qué acciones o enseñanzas internas están provocando esto. Ir a la raíz. Y el análisis nos da un antídoto de 3 pasos. Primero, recuperar la capacidad de escuchar, luchando contra la cultura del ruido. ¿Qué es el más difícil hoy? Sí, es como cuando vas manejando, estás perdido y lo primero que haces es bajarle al radio. No tiene lógica visual, pero necesitas apagar el ruido para discernir por dónde ir. Qué buena analogía. Sí, el mensaje de Joel es simple. Escuchen, hacer silencio. El segundo paso es interpretar la realidad espiritualmente revisando prioridades. Ajá. Y el tercero es transmitir la memoria espiritual, contar la historia a las nuevas generaciones, porque una fe sin memoria, pues, pierde su identidad por completo. Wow. El primer paso para salir del desastre no es trabajar más duro, sino hacer silencio y volver a escuchar. Y esto nos deja con una reflexión final sumamente provocativa basada en el texto de hoy. Si en el antiguo Israel la alarma fue un enjambre de langostas visible, la pregunta es, ¿cuál es el enjambre invisible que hoy devora lentamente los fundamentos de la fe, mientras existe tanta distracción con el ruido de las pantallas? Es una pregunta profunda para llevarse en el corazón, sí. Totalmente. Y bueno, antes de ir cerrando este tiempo, es fundamental invitar a quienes nos escuchan a profundizar en este tema de forma directa. Así es. Este análisis se basa en un valioso devocional escrito por el Dr. Pablo Marsili, el cual se envía por escrito. Animamos profundamente a realizar una lectura personal y reflexiva de este material. Es una lectura muy necesaria. Sí, tomarse un momento de quietud para dejar que estos versículos del libro de Joel hablen y confronten de manera personal. Y para concluir nuestro tiempo de hoy, nos gustaría acompañar esta reflexión con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque aunque a veces nos confronta y rompe nuestra comodidad, sabemos que tu propósito siempre es redentor. Amén. Te pedimos por cada persona que escucha este mensaje. Si alguien se encuentra en medio de una temporada de crisis, donde parece que la oruga y el saltón han arrasado con todo, concédeles la gracia para detenerse. Sí, Señor. Ayúdanos a apagar el ruido constante y a tener la valentía de hacer silencio para escuchar tu voz. Que podamos interpretar nuestra realidad a través de tu espíritu, sin buscar atajos ni soluciones superficiales. Que esta reflexión sea un catalizador para reconstruir nuestros cimientos sobre la roca inquebrantable de tu amor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda charla. Que la paz y la gracia de Dios abunden en cada vida. Hasta pronto.